Ya, mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bien, y para analizar los temas que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida en el estudio a Zaira Navas, especialista en Derechos Humanos y también Seguridad Ciudadana. Zaira, ¿cómo está? Como siempre es un gusto. Buen día. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la población salvadoreña y a Saúl, por supuesto. También vamos a conversar esta mañana con Saúl Baños. Él es director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Saúl, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Wendy. Un saludo para ti, para Zaira y para todas las personas que nos miran. Perfecto. Estamos en las redes sociales para que nos envíe desde ya sus preguntas, reacciones o comentarios de los temas que analizamos esta mañana. Encuentra en pantalla las diferentes plataformas digitales. Estamos en Twitter como República 33 TV. Puede enviarnos también mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33 y en la página web Canal 33.tv. Como ya lo decía yo al inicio de este espacio, datos de la Fiscalía General de la República han registrado hasta el 14 de abril 793 personas. Hablamos de un 14% de incremento con relación a los mismos datos que fueron registrados el año 2020. Pero Zaira, creo que es importante a la luz de estos datos comenzar a analizar qué está a la base del fenómeno de la desaparición en el país. Bueno, aquí es muy importante recordar que no tenemos datos consolidados y datos oficiales sobre la desaparición en el país. No hay un sistema de información, como en el caso de los homicidios y los feminicidios, que nos pueda decir a ciencia cierta cuántas personas hay desaparecidas. Contamos con información de personas reportadas, con información de organizaciones de la sociedad civil que están haciendo por su cuenta esto, y por el reporte que tiene la Fiscalía General de la República. ¿Qué está a la base de la desaparición? Una serie de hechos de violencia que no han sido superados. Estamos hablando de violencia delincuencial, violencia feminicida, violencia social, y que lamentablemente se pasa por alto, no se quiere ver, no se quiere reconocer, y no hay planes por parte del Ejecutivo, por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía para atender de manera directa este fenómeno. Probablemente, y hay que decirlo, probablemente, y en los periodos en los que hubo disminución, si vemos el recorrido histórico, en los periodos en los que hubo disminución de homicidios, tuvimos, por lo menos durante la tregua del 2012, y en este último periodo hemos tenido incrementos de personas desaparecidas versus la disminución aparente de homicidios. Y digo aparente por los últimos sucesos que hemos visto. Recordemos que allá por el 2012 lo que vimos era una cantidad enorme de fosas clandestinas. Lamentablemente muchas de las personas habían sido reportadas desaparecidas, y eso no quiere decir que en su mayoría las personas desaparecidas son personas que han fallecido. Hay un porcentaje de personas que son localizadas, algunas víctimas de algún delito, y otras son personas que han salido de sus casas o han migrado, etcétera. Sí. Pero el porcentaje mayor son personas que han sido asesinadas. Zaira, pero entonces, a su juicio, cuando estamos observando tradicionalmente, o si lo vemos por años atrás, este incremento en desaparecidos está vinculado con una reducción de los homicidios o en el caso del 2012, una negociación con pandillas? Sí. Bueno, en el caso del 2012 es lo que vemos en este momento también. O sea, no podemos negar que hubo o que hay una disminución de homicidios, pero que la policía no ha cambiado
No, primero, no tenemos una política pública que nos diga y que nos dé indicadores y que nos permita medir el tipo de acciones que se están realizando desde las políticas públicas. En segundo lugar, las actuaciones, las acciones, los planes operativos de la policía no han cambiado. No tenemos planes efectivos preventivos que nos permita decir que la reducción de homicidios obedece a eso. Sin embargo, con el periodo que lo podemos comparar, lo que encontramos fue una cantidad grande de fosas clandestinas. Y ahora hemos conocido recientemente este caso tan grave en Chalchuapa como otros casos que se están reportando. La pregunta es si las autoridades están buscando a las personas desaparecidas, si están buscando fosas clandestinas de personas desaparecidas y si se están adoptando medidas conjuntas, articuladas, parte de una política pública para poder dar respuesta al fenómeno de la violencia delincuencial y social. Y me parece que no ese es el caso. A ver, Saúl, ustedes en FESPAD han elaborado pues un informe un tanto amplio sobre el tema de los desaparecidos y tal y como lo destacan, dice que desde la década del 2000 se ha comenzado a registrar de nuevo tras el conflicto, lógicamente, este fenómeno. ¿Se tiene información? ¿Qué registro se constata a la luz de este informe de cómo ha venido evolucionando el fenómeno de las desapariciones en el país en estas 2 décadas? Bueno, Wendy, efectivamente, como FESPAD, recientemente en abril presentamos un estudio bastante profundo sobre personas desaparecidas en El Salvador. Es un estudio que abarca 5 años, desde 2014 hasta 2019, y tiene algunos apartados sumamente importantes. En el apartado de antecedentes, creo que da un contexto, un panorama de cómo está la situación de personas desaparecidas acá en el país. El país, en su historia, tiene lapsos en donde ha habido desaparición de personas. La más reciente es el conflicto armado de los años 80, la década de los 80, en donde hay un registro de más o menos 8.000 personas desaparecidas. Luego se viene la firma de los acuerdos de paz y eso supone un cambio en el país. Eliminan los cuerpos represivos a quienes se les atribuía el desaparecimiento de las personas y se da por superado ese fenómeno. No obstante, llegamos ahí por 2003 y la evidencia empírica nos demuestra de que se empiezan a dar ese tipo de desaparición de personas. Estos desaparecimientos se le atribuyen materialmente a miembros de pandillas. Desde ese momento, la institucionalidad estatal desatiende, omite atender el problema. Y eso es lo que va evolucionando al grado de que llegamos a este periodo del estudio en donde las cifras son sumamente alarmantes. El estudio refleja con evidencia solicitada a la Fiscalía General de la República, y aquí refuerzo un poco lo que bien ha plantado Zaira, entre 2005 a 2013, la Fiscalía registró 80 cementerios clandestinos y de 2014 a 2016, 158. Lo que suma en un periodo desde 2005 a 2016, 238 cementerios clandestinos. Imagínense, 238 cementerios clandestinos, en donde, sin duda alguna, no hay una sola persona, sino que pueden haber varias personas, como es el caso recientemente descubierto. Es decir, que hay un tema serio, estructural, y que usted preguntaba también cuáles son las causas que están ahí. Bueno, hay causas de déficit institucional, de déficit de legalidad, no intentar generar condiciones jurídicas para atender el problema. Pero antes de ello también está el problema de no reconocer la problemática. El no reconocimiento de ese fenómeno, de ocultarlo, de omitirlo desde la institucionalidad estatal, lo que provoca es la inexistencia de una política pública de atención a esa expresión violenta. Sí. A ver, sobre este punto de la eficiencia que ha tenido la institucionalidad sobre este fenómeno de los desaparecidos, Saúl, de acuerdo con este informe, de 2014 a 2019, la Fiscalía registró 20.000 casos de desapariciones. ¿Cómo fue la respuesta por parte del Estado y las instituciones competentes para dar, una resolución a estos casos, pero sobre todo también atender a las víctimas? Efectivamente, el estudio recoge
evidencia proporcionada por la Fiscalía General de la República que esa entidad, durante los 5 años que fueron objeto de estudio, se recibieron 20.000 denuncias de personas. Eso no quiere decir de que 20.000 personas desaparecieron, sino que son familiares de víctimas de desaparición que acuden a la institucionalidad pública para ser atendidas. Aquí, en el tema de las desapariciones, hay etapas de intervención institucional. Generalmente, las personas, cuando le desaparecen un familiar o un amigo, una amiga, acuden de manera inmediata, sobre todo cuando se trata del interior del país, a la Policía Nacional Civil. De por sí, ahí hay un déficit institucional. Resulta de que los agentes de la policía, por lo general, no están sensibilizados en el protocolo de atención a víctimas de desaparición. Y hay una revictimización de las personas, de los familiares que van a hacer esa denuncia. Y nosotros, como FESPAD, hemos hablado con víctimas, con familiares de víctimas de desaparición que nos plantean que los agentes de la policía, de manera general, cuando se trata de mujeres, les revictimizan y van con señalamientos que denigran a la persona. Hacen comentarios revictimizantes, como que se anda con una pareja, que se ha ido con una persona y que ya va a aparecer. Igual sucede cuando el desaparecido es un hombre que anda borracho, que anda con otra mujer, etc. Ese no es el tratamiento que se le debe de dar a la víctima. También Naciones Unidas plantea que las 72 horas de desaparición de una persona son fundamentales para encontrarla con vida. Pero resulta de que acá, por costumbre, en la Policía Nacional Civil se ha tenido la tradición de decir de que tienen que transcurrir 72 horas para iniciar un protocolo de atención. Eso ha sido una práctica bastante recurrente. De tal manera de que, decía, en un primer momento, la Policía Nacional Civil es fundamental para que se pueda encontrar con vida a esa persona que se está denunciando como desaparecida. Después entra otro proceso. Ya agotadas esas 72 horas y una persona no aparece, debe de iniciarse una investigación pronta, efectiva, por parte de la Fiscalía General de la República, que es la que dirige la investigación de cualquier delito, y que se auxilia también de la Policía Nacional Civil. Una vez no aparezca esa persona, también hay que ver cómo interviene medicina legal, que ya estamos hablando ya no de la posibilidad de encontrar una persona con vida, sino de encontrarla con vida o sin vida. Y aquí entra también ya cuando se tiene alguna certeza de que esa persona presuntamente está desaparecida, que ha posiblemente fallecido, también hay que ver la posibilidad de cómo se judicializa un caso para dar con los autores materiales e intelectuales. Y aquí estamos hablando que también la jurisdicción, es decir, los jueces, las juezas entran en juego. Un dato curioso, la investigación también arroja que de 30 casos que nosotros hemos documentado con familiares de víctimas, que también han creado un comité de familiares de víctimas, imagínense hasta dónde hemos llegado acá en el país. Ellos dan cuenta, y también la data da cuenta, de que aquí en el país únicamente se han judicializado 3 casos de desaparición y uno tan solo ha habido condena. De todos los casos que hay acá en el país, el único caso que se ha judicializado y que se ha logrado condena es el caso de los militares que desaparecieron a algunos jóvenes en el municipio de Armenia, en Sonsonate. Sí, de 30 casos, entonces, Saúl, de estos 3 se han judicializado y solamente uno recibió una condena por parte del sistema judicial. No, 30 casos son los que nosotros hemos tomado en cuenta en la investigación. Sí. Pero de la totalidad de casos de personas desaparecidas, como lo planteaba Zaira, no hay un dato preciso ni unificado de estas instituciones que hemos hablado. En todos los casos de personas desaparecidas, únicamente 3 se han judicializado y solo uno ha habido condena. Solo uno, que es el caso de Armenia. Perfecto. Es decir, que hay una corresponsabilidad de la institucionalidad que interviene en este fenómeno tan reprochable. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. No nos cambia.
renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fue De la mañana con 21 minutos analizamos el fenómeno de los desaparecidos, el incremento y por supuesto la respuesta que da el Estado a esta situación tan complicada que vive nuestro país. Conversamos esta mañana con Zaira Navas, especialista en derechos humanos y también en seguridad ciudadana, y nos acompaña Saúl Baño, director ejecutivo de FESPAD. En el caso de los niños, de los menores, Zaira, y adolescentes, ¿cuáles son los datos que se tienen sobre desaparecidos en lo que va del año? Bueno, aquí es importante nuevamente recordar que una cosa es que la persona desaparezca y otra que aparezca en las redes o en las instancias y sistemas de búsqueda de personas desaparecidas. Precisamente la investigación que se publicaba ayer revelaba que la Fiscalía no siempre reporta o hace la búsqueda que debe hacer de las personas desaparecidas y que sale en voz pública. Y en el caso de Ángel Desaparecido, de Alerta Ángel Desaparecido, que es una herramienta que funciona a nivel, en muchos países, que se llama Alerta Amber y aquí Alerta Ángel Desaparecido, vemos que de enero al 15 de mayo de 2021 hay 26 niños y niñas en esa página de búsqueda. Eso es un poco preocupante porque si comparamos las cifras totales que reporta la Fiscalía, que estamos hablando de 799 casos de personas desaparecidas, quiere decir que no todas las personas son buscadas de la misma manera. Probablemente la Fiscalía tiene algunos mecanismos para clasificar los casos, etcétera, o las mismas familias deciden sí o no que puedan ser buscados, porque en el caso de niños y niñas debe existir una autorización previa de la familia. Sin embargo, es sumamente preocupante que no tengamos una herramienta de búsqueda sistemática para personas adultas y que sea del Estado. Y me estoy refiriendo en este caso de búsqueda pública, pero ya explicaba previamente que
lo que tiene que existir es una política pública de identificación del fenómeno de la desaparición de personas producto de la delincuencia, la violencia feminicida y la violencia social, entre otros factores que pueden generar la desaparición de personas, la migración incluso. Y lo que tenemos es ocultamiento de datos. Muy preocupante en el caso de niños y niñas. Hay 2 o 3 casos que han sido emblemáticos, particularmente en las redes sociales, y la respuesta de las autoridades lamentablemente no es la más adecuada. Ni confrontar con las víctimas, ni responsabilizar a las víctimas porque no dan información o porque las víctimas en medios de comunicación denuncian y según las autoridades, como expresaron las autoridades o expresó el director de la Policía Nacional Civil en uno de los casos, diciendo que la familia no quería colaborar. Por favor, la responsabilidad de la investigación de delitos le corresponde al Estado de oficio y en este caso a la Fiscalía General de la República con el auxilio de la Fiscalía. Las víctimas deben ser tratadas y atendidas porque ellas están en su demanda y en su dolor. Probablemente pueden aportar alguna información, pero a estas alturas, en estos casos que hemos conocido, de la señora en los planes de Rendero, de la otra persona que ha sido también muy mencionada en redes sociales y otras mujeres que y aquí es un tema de especial atención y de especial interés. Y yo quiero vincularlo precisamente con lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, que sé que lo vamos a hablar más tarde. Siendo este un fenómeno tan grave, ya el Estado de El Salvador tendría que tener mecanismos, además de el instructivo que tiene la Fiscalía para la investigación de las personas desaparecidas, además del manual de investigación interinstitucional que funciona para todas las instituciones y además de estas herramientas que, por cierto, están funcionando desde hace ya bastante tiempo, debe haber una política y deben haber acciones concretas y eso no lo tenemos. Lamentablemente, lo que hemos visto es ocultamiento de datos y responsabilización de las víctimas. Zaira, pero una política tampoco había en la pasada administración. ¿Cómo se manejaba este tema que al final lo que está a la base también es una deuda de parte del Estado? Es que precisamente el estudio que FESPAD ha presentado revela este tema. Revela que no ha habido hasta este momento una atención integral al fenómeno de la desaparición de personas. Ha habido distintos esfuerzos, por ejemplo, si comparamos en el fenómeno de homicidios-feminicidios, finalmente la Mesa Interinstitucional de Homologación de Datos ya tiene consolidados y no tenemos cifras distintas o dispares. Lamentablemente, el último dato que tenemos es hasta el mes de febrero. Pero en el caso de las personas desaparecidas ni siquiera se ha logrado poner de acuerdo y miren que este gobierno tiene ya 2 años, tendrían que haber establecido ya un mecanismo para no solo el registro de personas desaparecidas, sino para reportar y darle a la población respuestas favorables. ¿Cuántos fueron encontrados? ¿En el gobierno pasado había esa unificación de datos? No, precisamente lo que estoy hablando es que hay una deuda histórica, pero lo que hemos tenido ahora es una reducción significativa de homicidios por las razones que sea. Eso tendría que darle a las autoridades el tiempo, las herramientas, los recursos suficientes para emprender planes operativos y políticas precisamente para atender 2 fenómenos gravísimos que están ocurriendo en el país: las desapariciones y los feminicidios. Los feminicidios también han ido en aumento y están muy ligados también a la desaparición de personas. Muchos de los casos de mujeres que encontramos o que se encuentran mutiladas o con signos evidentes de misoginia y de violencia han tenido reportes de desaparición. Entonces, el llamado es a construir políticas públicas claras, con metas, con indicadores que permitan, además de la prevención, por supuesto, que es el primer eslabón esencial que debe tener, que permitan atender de manera inmediata.
Que la Fiscalía tenga unidades especializadas de investigación, esa es la parte reactiva. Si es que a donde se tiene que apostar es en la prevención y en detener este tipo de fenómenos, en buscar a las personas desaparecidas. Solo quiero decir que es la sociedad civil la que está asumiendo esos roles. Y ahí vemos una página muy importante de desaparecidos, organizado por las mismas víctimas, que probablemente tiene muchas más respuestas y tiene una cantidad de personas, y yo quiero reconocer que no bajan la información, y eso permite seguir buscando a personas de hace bastante tiempo. Y lo hemos visto en la fosa de Chalchuapa. Hay personas que tienen familias desaparecidas desde hace varios años y se están acercando al lugar a buscar a sus desaparecidos. A propósito, me gustaría que viéramos declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre este tema en concreto de los desaparecidos. Vamos a ver. Más allá de hablar de números, lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los casos que nos están reportando los estamos ubicando. No solo es un fenómeno ligado a estructuras irregulares o pandillas, también tiene que ver con temas de la misma violencia que tenemos como sociedad, tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, tiene que ver con el tema de las conductas normales en una edad de crecimiento. A propósito, en el discurso oficial se menciona con frecuencia que más de la mitad de las personas desaparecidas, dice el gobierno y también sus funcionarios, que son localizados, pero no entran en detalles. Y me quiero referir a esto, a los datos precisos que da la Fiscalía General de la República de 2020 para analizar un poco más amplio esta situación, donde 2.344 víctimas, es decir, el 55%, fueron localizadas. Es decir, 1.290. De las que fueron encontradas, 51 estaban muertas, hablamos de un 4%, y en el 25 restante, 323 víctimas, se había registrado un delito, maltrato, extorsión, violación, y poco más de 1.000 personas no se encontraron. Ahora bien, con estos datos, este manejo, Saúl, ¿cómo interpreta usted la postura que tiene el gobierno sobre esto y el argumento de decir de que buena parte o más de la mitad de las víctimas desaparecidas se encuentran? Con todo respeto, las expresiones del señor ministro en el tema de desapariciones tienen un error de origen. Si no se sabe, así como lo ha estado planteando Zaira, así como lo planteamos como FESPAD en el estudio, si no se sabe la cantidad de personas desaparecidas acá en el país, no se puede estar estimando que el 50% de esas personas aparecen. Hay un error porque no tiene el dato, no tiene el 100%. Entonces, ¿sobre qué base está haciendo la estimación de que el 50% de personas aparecen? Aquí hay poca voluntad. En la medida en que no se reconozca el fenómeno, no se van a generar las condiciones de atención, las institucionales, las legales, las de política pública que estaba mencionando Zaira. Lo que aquí ha ocurrido desde 2003, y aquí nosotros como FESPAD somos enfáticos en que no es solo una responsabilidad de la administración de gobierno anterior, sino que ha habido una sucesión de responsabilidad. Pero ahora que le corresponde es al gobierno actual, y no pueden negar eso, lo deberían de reconocer. Se aceptan los errores y las omisiones que se han tenido en gobiernos anteriores. Ciertamente se desatendió el problema y ha crecido de forma tal de que hay un desorden, se les ha salido del control de las manos. Así que, primero, repito, tener humildad, hay que tener humildad, hay que tener respeto a las víctimas también, a los familiares de las víctimas. Y nos parece que la institucionalidad no lo está teniendo y está derivando incluso responsabilidad a actores que somos cogarantes, como las organizaciones de derechos humanos. Cuando nosotros presentamos este estudio en abril, y por cierto invitamos al señor ministro, estaba recién instalado, él mismo manifestó en redes sociales que estaba haciendo algunas llamadas y algunas reuniones para comprender el fenómeno. Le invitamos al evento para que fuera, le hicimos llegar también el documento, que no son muchos las investigaciones académicas que hay sobre ese fenómeno, que permite tener una aproximación más cabal del fenómeno. Entender ese fenómeno es importante y luego reconocerlo y tomar las decisiones. Pero responsabilizar
a las ONGs de que tenemos agenda oculta en el tema de desaparición es un error. Como lo es también señalar a los medios de comunicación, como lo hicieron en el caso de Chalchuapa, de que hay morbo en el manejo de la información sobre ese tema. La población debe conocer lo que está sucediendo en ese caso de Chalchuapa, que es solo una expresión fenomenológica del problema estructural de desaparecidos acá en el país. Estoy seguro de que si se toma en cuenta la información empírica que está en la investigación que hemos presentado, aquí en el país hay más casos similares a lo que ha ocurrido en Chalchuapa y se debe de atender. Pero los gobiernos que han estado acá en la administración lo que han hecho es ocultar el problema de los desaparecidos y los han metido abajo de la alfombra. Ya parece ser que no caben abajo de esa alfombra. Y aparte de que están negando la desaparición de personas, también están negando la información. Hay algunos esfuerzos que se han realizado, pero no se instalan las capacidades en las instituciones. Se cambian los funcionarios y se pierden esos esfuerzos. En 2019 al menos hubo dos hechos que merecen mencionarlos y algún nivel de reconocimiento. Hay un protocolo de acción urgente como un esfuerzo de coordinación entre las instituciones que intervienen en este proceso, en este fenómeno de desaparecidos. La Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República. Porque es un hecho histórico de que entre estas tres instituciones no contabilizaban de manera similar las estadísticas de personas desaparecidas. Pero desde 2019 se intenta ese protocolo de acción y también se trata de estandarizar la atención que la Policía Nacional Civil hace de primera mano, de primera línea, cuando una persona o un familiar denuncia ese desaparecimiento. Y también se reformó el Código Penal para, reconocer que hay desaparición de personas por parte de particulares y que también se pueda procesar penalmente tras el cumplimiento y la identificación y aplicación de ese delito. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante vamos a analizar también estos anteproyectos de ley que fueron archivados por diputados de la Asamblea Legislativa y que abordaban el tema de los desaparecidos. 7:36 minutos. Nos vemos. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles.
Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que... Bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Analizamos la situación de los desaparecidos en el país con Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y también nos acompaña en el estudio Zaira Navas, especialista en derechos humanos y seguridad ciudadana. A ver, ¿creen ustedes que a todos los desaparecidos, Zaira, se les da o se les presta la misma atención, y eso está vinculado con lo que ya ustedes han descrito sobre las respuestas que da el Estado, las instituciones? Y les pregunto esto porque la unidad de desaparecidos, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República está compuesta por 5 o 6 fiscales, y a diario pues desaparecen entre 6 a 7 personas, y uno se pregunta cómo una unidad con esta cantidad de personas puede dar abasto a este fenómeno donde están desapareciendo de 6 a 7 personas cada día. Mira, aquí hay dos fenómenos que no se pueden ocultar. El primero es que son las familias las que hacen la lucha por buscar a sus desaparecidos, que son las familias las que activan a sus conocidos, son las primeras que obviamente acuden a las autoridades, y yo sí quiero reconocer que por lo menos en el caso de feminicidios o desaparición de mujeres, en la mayoría de casos sí está funcionando, que se recoge la denuncia y la indicación que se da desde la Fiscalía, que está en el protocolo para la investigación de feminicidios y otras herramientas, es que se tome el caso inmediatamente y no se esperen las 24 horas. Pero como ya decía Saúl, no ocurre eso siempre en las sedes policiales, y particularmente con niños, con adolescentes y con hombres. No tiene el mismo tratamiento, y usted lo ha planteado muy bien. Si tenemos una unidad especializada de 5 personas, no significa que esta cantidad de personas son las que investiguen todo a nivel nacional, pero la especialización para la investigación requiere procesos formativos para que las fiscalías regionales, las fiscalías departamentales puedan tener las capacidades de investigación. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional Civil. Esto de tener unidades centralizadas sirve únicamente para que estas unidades den asistencia técnica, orientación técnica, etcétera. Lo cierto es que no se da el mismo tratamiento, y hay una respuesta, al menos mediática, porque no podemos decir respuesta efectiva porque no se han encontrado a las personas, con las víctimas que son muy demandantes y con las víctimas que son acompañadas por alguna organización o son acompañadas por la colectividad. El caso, no quiero mencionar los nombres, pero el caso de las 2 mujeres que han desaparecido en el marco de un mes aproximadamente, hay una demanda social exigiendo, y la respuesta de las autoridades, ya decía yo, lamentable la respuesta del director de la policía, y lo que escuchamos también del ministro. Es un tema de responsabilizar a las familias. Hay conductas misóginas por ahí, en el tema de decir que la familia no quiere colaborar, pero que ya sabemos dónde están, etcétera. Lo que la población quiere son resultados, y los resultados se da a partir de contar con las herramientas suficientes. Si hay un trato diferenciado, veíamos que hubo resultados en el caso de personas vinculadas al Estado, que se ha determinado dónde están, pero también cuando hay una demanda constante de la población. Y aquí viene la importancia del trabajo que realizan las distintas organizaciones de la sociedad civil. No tienen una agenda oculta, como bien lo decía Saúl. Trabajan en acompañar a las víctimas, en defender a las víctimas, en representar a las víctimas
frente a un Estado que no responde a sus demandas y frente a un Estado que oculta cifras y que oculta el fenómeno de la desaparición en El Salvador y que detrás está la falta de políticas públicas, la falta de coordinación y la falta de priorización en estos temas. Y eso es lo más preocupante. Este gobierno no ha priorizado en atender fenómenos como la desaparición forzada, en atender fenómenos como el feminicidio y las variantes del feminicidio, y por el contrario se ocultan. Y eso es sumamente grave. Ahora bien, en la pasada administración también al gobierno le costó asimilar el problema de la desaparición. Le costó asimilar mucho más el problema del desplazamiento forzado interno. Exacto. Hubo que realizar muchas acciones por parte de organizaciones de la sociedad civil y finalmente, frente a una propuesta de ley elaborada por organizaciones de la sociedad civil, el anterior ministro de Justicia y Seguridad convocó a una mesa amplia. Ahí se discutió el proyecto de ley, fue presentado en la Asamblea Legislativa y fue aprobada esta ley para personas, en el caso de personas desplazadas, y se creó todo un sistema. Lamentablemente, y nuevamente quiero señalar, no está funcionando como debería funcionar esta ley. Y esto significa precisamente que en este tema tampoco hay priorización. Hay una diferencia entre un gobierno que no reconoce, que no quiere realizar acciones, un gobierno que se ve enfrentado a la realidad, que es el caso de las personas desplazadas. Por cierto, Cristo Salas y una organización con mucho trabajo en este tema hizo la primera propuesta de ley. Luego la UTE presentó otra propuesta de ley en este tema, la presentó el Ministerio de Justicia y hubo un ejercicio conjunto entre organizaciones de sociedad civil y el Ejecutivo, y la Asamblea Legislativa finalmente presentó la ley. Las organizaciones de sociedad civil no son enemigas del Ejecutivo ni de las instituciones estatales. Están para defender derechos de la población y para acompañar a los estados que se dejan acompañar. Sí. Saúl, hablábamos de las carencias que tiene actualmente la unidad de la Fiscalía General de la República para atender el fenómeno de los desaparecidos, pero también es importante ver lo que está pasando en la PNC, que no tenga un equipo, un área, una división para atender este problema. ¿Qué nos dice? Efectivamente, no hay capacidad instalada y por eso nosotros estamos insistiendo en la necesidad del proceso, ¿no? Reconocer el problema. E insisto en esto porque podemos pasar discutiendo sobre lo que está pasando. Es un hecho concreto que la población lo está sufriendo. Existe, no es un invento, no es un morbo de periodistas como se ha manifestado recientemente, no es una agenda oculta, sino que es un hecho que la gente está sufriendo y está ahí de manera patente. Pero la negación de eso impide que la institucionalidad tome cartas en el asunto. Después del reconocimiento, así como lo explicaba Saer en el caso del desplazamiento, se da o se podría dar la creación de una ley. Y la creación de la ley generaría las condiciones materiales e inmateriales para desarrollar y atender el fenómeno. No es que lo va a resolver, porque igual como el tema del desplazamiento, bueno, se aprueba la ley y ahí está el reconocimiento, pero tampoco se ha resuelto el problema, pero al menos ya es un avance que se ha dado. Entonces, en el caso de desapariciones, ese proceso es el que se debe de seguir. Yo voy a poner ejemplo muy particular. Mi reconocimiento, el reconocimiento de FESPAD al ingeniero Israel Ticas, que ha hecho un trabajo histórico acá en el país y que, dada su experiencia, él mismo ha expresado de que en sus 33 años de trabajo nunca había visto una escena tan dantesca como lo ocurrido entre Trump. Y digo el reconocimiento de esta persona porque es el único, al parecer, que trabaja en la Fiscalía General de la República y que tiene esa capacidad. Pero él no tiene toda la capacidad humana para atender todos los cementerios clandestinos que ya mencioné en mi primera intervención, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República. Y con el respeto que me merece el ingeniero Ticas, creo yo que la ley podría permitir establecer mecanismos técnicos científicos para identificar personas, sobre todo porque también hemos documentado eso, que esta industria del crimen practicado por pandilleros, por agentes de autoridad y por particulares
ha sofisticado los procedimientos y que vuelven mucho más complicado la identificación de cadáveres porque desmembran los cuerpos, los distribuyen en distintas partes y una persona técnica como el ingeniero Ticas posiblemente no tenga todas las capacidades, no se las provee la institucionalidad para poder hacer investigaciones precisas y que permitan, por ejemplo, identificar si los restos son y corresponden a una persona desaparecida. Entonces hay mucho empirismo porque no hay procesos técnicos. La propuesta de ley que nosotros estábamos presentando en la Asamblea Legislativa pasaba porque se reconociera un Banco Nacional de Datos de ADN, porque eso permitiría, sobre todo cuando los cuerpos ya han pasado algunos años, el tema de la descomposición en donde se imposibilita identificar por otros restos, por prendas o por lo que sea, por ropa, a las personas, ahí tiene que entrar la investigación científica de estos restos para tener la certeza de que esa persona, de que esos restos corresponden a esta persona y darle una respuesta a las víctimas para que las víctimas también le puedan dar cristiana sepultura a su familiar. Eso no existe. Saúl, de hecho, este anteproyecto de ley de banco de ADN, si no me equivoco, lo presentaron el 23 de septiembre de 2019, al igual que el otro, el 15 de mayo de 2019. Eso pues dice mucho sobre la discusión que tuvo también desde la pasada gestión de la Asamblea, pero tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con ese tema, 7 de la mañana con 50 minutos. No nos cambien. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces. Estamos ya en la parte final de esta entrevista conversando con Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y también nos acompaña Zaira Navas, especialista en derechos humanos y seguridad ciudadana. Hablamos del fenómeno de los desaparecidos y la respuesta que da el Estado a esta situación. Por cierto, ya lo mencionaba Saúl, Zaira, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos recientemente decidieron archivaron un centenar de anteproyectos de ley, pero entre estos estaba, por ejemplo, la ley de creación del sistema de personas desaparecidas y también la del Banco Nacional de Datos
genéticos. El argumento que presentaron los diputados era que estos anteproyectos no estaban acorde a la actualidad que tiene el país. ¿A qué puede responder esta decisión y qué mensaje da el Congreso con archivar este tipo de anteproyectos de ley? Bueno, imagínense qué grave es este argumento, además de que no tiene fundamento, que no ha habido una deliberación, que no se han cumplido los requisitos que la Ley de Procedimientos Administrativos establece y los requisitos que la misma Constitución le establece al órgano legislativo al momento de legislar o al momento de tomar una decisión con respecto a un proyecto de ley. Y es la deliberación, el argumento y el debate. Es absurdo, yo no le puedo llamar de otra manera, que se diga que no son temas actuales o que no son temas relevantes o que la población salvadoreña les dé otro mandato. Yo quiero precisar 3 cosas. La primera, esta Asamblea Legislativa no hizo ninguna oferta electoral. Lo único que dijo era que iba a apoyar al presidente. En segundo lugar, el tema de las personas desaparecidas, lo estamos viendo, es sumamente grave, va en incremento. ¿Cómo es posible que el argumento sea que se archivan los temas porque no son actuales? En segundo, porque es actual. Las personas que están sufriendo la desaparición de su familiar y que nos están escuchando, a ellas no les podemos decir que no es actual su tema, pero además el incremento de casos y este hallazgo que revela precisamente el tipo de política pública que se sigue en materia de seguridad, que es ocultar datos, que es negar los hechos, que es criteriar, es decir, darle beneficios a la persona principal que ha cometido el delito y que están actuando como actuaron antes. No olvidemos que el fiscal y que el ministro ya estuvieron en la Fiscalía durante varios años y dirigieron las principales unidades de crimen organizado en la época donde más delitos hubo en el país. Y en tercer lugar, lo que la población requiere son herramientas e instrumentos. Es muy grave que en este momento se manden archivo. La primera vez fueron 300, en la segunda plenaria fueron más de 100 expedientes archivados sin análisis y sin debate. Este país necesita una ley de búsqueda de personas desaparecidas, una ley de registro, necesita un banco de datos de ADN para identificar a las personas desaparecidas. Este país requiere una ley de agua que reconozca el agua como un derecho humano. Este país requiere proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas. Y la pregunta es, ¿cuál es la producción legislativa de esta Asamblea Legislativa? Están archivando todo, pero no están presentando propuestas y no están resolviéndole los problemas a la población. Más parecen actos de venganza política que cualquier otra cosa, y es muy lamentable. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes en las redes sociales y con esto vamos ya terminando este análisis del día de hoy. Ahí tenemos en pantalla. El primero, Douglas Solís, dice, la pregunta es ¿qué interés hay tras todo esto? ¿A quién beneficia? ¿A quiénes ordenan estas cosas? Ese es el punto, dice Douglas. Hablamos de los desaparecidos. Vamos con otro más. Mauricio García dice, los desaparecidos es un problema sumamente grave. La psicosis que vive a diario la familia salvadoreña es tremenda. El drama de las familias, pero sobre todo de los padres, no tiene nombre. Desde la institucionalidad no hay mecanismos de respuesta que sean eficaces para abordar este problema. Saúl, sus valoraciones, comentarios. Primera pregunta de ¿a quién se beneficia? Hay algunas inferencias que nosotros hemos sacado. Bueno, hay un beneficio directo de quien comete el crimen de desaparecidos. Atribuible a pandillas, dije, eso va evolucionando, también participan particulares y lo más grave es que también participen agentes del Estado, tanto miembros de la Policía Nacional Civil como agentes del Ejército. Como FESPAD nosotros reconocemos la importancia que tiene la Policía Nacional Civil como hija directa de los acuerdos de paz. Eso nosotros lo vemos como sumamente importante y por eso insistimos en la necesidad de que la seguridad pública esté a cargo de una Policía Nacional Civil comunitaria que recoja esa doctrina, acercamiento a la gente y que la gente tenga confianza. Pero eso poco a poco se está perdiendo. Y también otro nivel de análisis de los beneficiarios de estos casos son los políticos o grupos poderosos que están atrás alimentando este ominoso caso. Y no es únicamente, y reitero,
esta administración de gobierno. Ya dijimos que son también las anteriores. El estudio que nosotros como FESPAD presentamos demuestra que las tasas de homicidio disminuyen cuando hay eventos electorales, pero los desaparecidos aumentan. Y al parecer la intención que se trata de enviar a la población es de que se está haciendo sumamente efectivo en el combate con las distintas expresiones de violencias, particularmente la violencia letal. Entonces ahí es donde opera el tema de los desaparecidos, porque genera impunidad penal para quien lo comete. No hay posibilidad de investigación porque el cuerpo no existe, y no existe el cuerpo de la prueba. Entonces aquí hay distintos actores que yo creo que es el Estado el que los debería de identificar, y no nosotros, las organizaciones, las que se están lucrando, y que por ahí podría ir el interés de no reconocer el hecho, de seguirlo negando, sobre todo de negar la información. Hay que ponerle atención a esto, Wendy. Los que están a la cabeza de las instituciones que hemos mencionado acá ahora ya conocen la historia, porque han estado durante el periodo que estamos hablando, de 2003 para acá, ellos se han sucedido en los cargos. En algunas administraciones de gobierno los han apartado, pero hoy han vuelto. Pongámosle ojo a lo que está ocurriendo en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia. En la Fiscalía, digo, tanto el titular como el adjunto que se acaba de mencionar conoce también el caso del señor Arriaza Chicas, y también los subdirectores que están en la Policía Nacional Civil. Y lo que les estamos pidiendo es que cumplan con la Constitución y con su mandato legal de darle seguridad efectiva a la población. Perfecto. Bien, hemos llegado al final de este espacio. Zaira, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por este tema tan importante. Saúl, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Perfecto, con esto cerramos. Paso de inmediato a Vero y Ale. Buenos días. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Wendy. Happy birthday to you. ¿Qué tal la pasaste? Muy bien, con mucho trabajo, pero bien. Pues pero eso es una bendición. Sí, bueno.